Profesor, buenas tardes compañeros. Hoy me toca hablar de la reforma agraria. En Perú cada cierto tiempo se vive un escándalo a nivel social, económico o político que marca una época en la historia. Uno de estos sucesos cruciales es la reforma agraria. Durante el año 1968 ocurrió la revolución de las Fuerzas Armadas, liderada por el general Juan Velasco Alvarado, quien dio un golpe de estado al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Terry había prometido solucionar el problema de La Brea y Pariñas, un complejo petrolífero ubicado en Piura que estaba a cargo de la International Petroleum Company. Esta empresa tenía una deuda con el Estado y se negaba a pagar, alegando que los terrenos eran privados y que no existía ninguna concesión por parte del Estado. Belaúnde Terry aseguró que solucionaría este problema en 90 días. Y se llegó a un acuerdo. Sin embargo, alguien denunció una presunta pérdida de la página 11 de acuerdo, donde se detallaban los costos. Usando esta excusa, Velasco Alvarado dio un golpe de estado al gobierno de Belaúnde Terry el 3 de agosto de 1968. El objetivo de esta revolución era ejecutar el Plan Inca, una serie de ideas destinadas a reestructurar el modelo económico del país. Entre sus principales objetivos se encontraba la reforma agraria, un proceso que muchos gobiernos de Sudamérica intentaron implementar, pero ninguna fue tan radical como la que se llevó a cabo en Perú en aquella época. La reforma agraria buscaba cambiar la distribución de tierras mediante medidas económicas y sociales para aliviar la desigualdad y mejorar la productividad. Para lograr requería la intervención gubernamental y la represión del Estado. Ante esto surge la interrogante: ¿fue beneficiosa la reforma agraria? Consideramos que no, ya que la falta de organización impidió un efecto positivo. Con la finalidad de defender mi postura, a continuación se detallarán 3 aspectos importantes y los resultados en cada ámbito. Aspecto social. Antes del gobierno de Juan Velasco Alvarado, las grandes haciendas eran el principal núcleo económico tanto social como rural. Si bien ejercían cierta opresión contra los campesinos, de cierta forma también le brindaban cierta estabilidad económica y social. El principal objetivo de Juan Velasco Alvarado fue poder expropiar a los terratenientes de sus tierras y poner en su lugar a campesinos para que puedan trabajarla. De esta forma poder crear la igualdad social. Incluso creó cooperativas para que puedan ayudar en este objetivo. Sin embargo, esto no tuvo éxito debido al capital. Se requería capital para poder llegar a hacer la producción, además de la poca capacitación y conocimiento de estos campesinos. De igual forma, los terratenientes se rehusaban a poder dejar sus tierras y esto generaba también ciertos conflictos. Del mismo modo, ocasionó que algunos campesinos salgan de sus tierras y vengan a la ciudad, ocasionando así migraciones masivas. Les voy a hablar acerca del aspecto político. La reforma agraria fue una medida política que tuvo un lugar principal durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, quien implementó un programa de reforma agraria radical en la década de 1970 que buscaba democratizar el acceso a la tierra y reducir el poder de las élites terratenientes. Asimismo, tenía la intención de fomentar la participación en la política y la inclusión de las comunidades rurales en la toma de decisiones. A continuación tenemos 2 hechos negativos: la polarización política y la inestabilidad política. La polarización política. La implementación de la reforma agraria provocó divisiones políticas profundas en la sociedad peruana. Hubo sectores que apoyaban la reforma como un paso necesario hacia la justicia social, mientras que otros la rechazaron por considerarla una interferencia excesiva del Estado en su propiedad privada. La inestabilidad política. La implementación de la reforma agraria contribuyó a la inestabilidad política en Perú durante ese periodo. La radicalidad de las medidas tomadas por el gobierno de Velasco Alvarado generó resistencia y críticas tanto a nivel nacional como internacional, lo que afectó la estabilidad del país.
Aunque la intención era noble, la falta de un proceso más pacífico y democrático perjudicó la estabilidad política del país y llegó a un periodo de agitación y disturbio. Con respecto a la economía, no fue beneficiosa la reforma agraria de Velasco de la década de 1960. Tuvo una importante consecuencia en la economía del, pe- del país. Según el eh, Instituto Peruano de la Investigación Económica, IP, señala que la expropiación de tierras agrícolas privadas llevó a una mayor informalización en el sector tras la desaparición de grandes haciendas y problemas en cooperativas. Muchos trabajadores se volvieron al sector informal entre 1969 y 1970. Se expropiaron alrededor de 9 millones de hectáreas, generando una deuda económica y un retraso en el crecimiento del PBI per cápita, que tardó 30 años en volver a la cifra de 1968. Además, esta reforma también generó certidumbre entre los inversionistas extranjeros, eh, desincentivando la inversión en el sector agrícola del país. Debido a estas dudas sobre la seguridad en la propiedad y la inversión en nuestras tierras. En conclusión, decidimos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú debido a la falta de organización, capacitación y capital, lo cual impidió el resultado positivo de la redistribución de las tierras. Esos factores no fueron suficientes para lograr el incremento de ingresos en los sectores importantes del área campesina. La disminución de la producción agrícola, la inflación y la crisis alimentaria afectó a la población en general, mientras que en la expropiación de tierras y los conflictos entre los grandes propietarios y los campesinos generaron una inestabilidad política y social, lo cual dejó al país al borde de la bancarrota. Eso fue todo de mi parte. Mi nombre es Nicole Infante.